opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer mundial que se transmite semana a semana por el canal del Congreso. El mundo está mirando con mucha alarma y desvelo lo que está sucediendo en la península coreana. Los ensayos nucleares de Corea del Norte, las sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington, cada vez más sofisticados, están avivando una nueva escalada de tensiones que están preocupando a la comunidad mundial. En el programa de hoy vamos a revisar el programa nuclear norcoreano, la nueva escalada armamentista en la región y sobre todo los mensajes que busca dar Kim Jong-un para la política nacional coreana, pero a su vez para la comunidad internacional. Desde 1910 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la península de Corea había permanecido ocupada por Japón, pero tras su rendición incondicional, Corea fue dividida por el paralelo 38. La Unión Soviética tomó el control de la parte norte y el ejército estadounidense de la parte sur. Cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950, la grave situación ocasionó una guerra abierta que involucró a los Estados Unidos y a otras 19 naciones. El conflicto finalizó en julio de 1953 con un alto al fuego, según el cual ambas partes pactaron terminar por completo las hostilidades y aceptaron la línea de demarcación que separa a los dos países de este a oeste. Corea del Norte prosperó apoyada por China y la Unión Soviética, pero las tensiones fronterizas se incrementaron con la rápida industrialización y el crecimiento económico de Corea del Sur. En 1990 ambas Coreas ingresaron oficialmente como miembros de la ONU y después firmaron un acuerdo de intercambio económico. 4 años después, en 1994, falleció el dictador Kim Il-sung, quien gobernara Corea del Norte desde 1948, y el poder recayó entonces en manos de su hijo Kim Jong-il, convirtiéndose en la primera sucesión dinástica en un régimen comunista, la cual estuvo marcada por una fuerte crisis económica que entre 1995 y 1997 sumió al país en hambruna y pobreza que mató a más de 2 millones de personas. A principios de 2003, el gobierno norcoreano oficializó su abandono del Tratado de No Proliferación Nuclear y anunció que estaba en posesión de armamento atómico. En octubre de 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear y en abril de 2009 lanzó un misil sobre el mar de Japón, lo que desató todas las alarmas en la comunidad internacional y de la OTAN. En diciembre de 2011, tras el fallecimiento de Kim Jong-il, fue sucedido por el tercero y menor de sus hijos, Kim Jong-un, quien ha amenazado varias veces con el uso masivo de la fuerza militar, así como ataques contra Estados Unidos y Corea del Sur. La escalada de tensiones entre Corea del Norte con Estados Unidos y Corea del Sur han acarreado preocupación y temor de la comunidad internacional. Se han olvidado los tiempos de la histórica cumbre de Pyongyang en el año 2000, cuando se efectuó el primer encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-il y Kim Dae-jung, este último acreedor del Premio Nobel de Paz y gran activista de la reconciliación intercoreana. 7 años más tarde se efectúa el segundo diálogo intercoreano, un esfuerzo infructuoso que no logró derribar el muro de desconfianza que se erigió en la segunda mitad del siglo XX, cuando se establecieron dos sistemas políticos e ideológicos antagónicos. Es un conflicto que no se ha sabido extirpar, es un cáncer de la Guerra Fría, que para los televidentes la Guerra Fría, bueno, acabó en 89 con el muro de Berlín, pero no es cierto. O sea, la Guerra Fría existe y todavía la parte más caliente de la Guerra Fría está en Corea. 1950, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Acheson, hace una declaración con muy poco sentido, diciendo que los intereses vitales del mundo libre
se terminaban en Okinawa. Al día siguiente, el ejército norcoreano, sabiendo que no era vital Corea del Sur para ellos, invade y destruye completamente al sur. MacArthur, que estaba como comandante supremo de los ejércitos en el Pacífico, hace una gestión ante Henry Truman y convence de atacar. Atacan y vencen a los norcoreanos. Y estoy siendo muy sintético. El error de Truman es que los derrota y los empuja hacia la frontera china. Y en ese entonces Mao, que estaba siendo atacada también por la guerrilla en Tibet, financiada por Estados Unidos, dice, entonces tengo dos frentes, y decide, no involucrándose en la guerra, decide simplemente mandar un mensaje a su población diciendo, hay libertad para que los voluntarios que quieran enrolarse en el ejército norcoreano lo puedan hacer y defiendan a nuestros hermanos norcoreanos. Estos breves periodos de acercamiento entre Seúl y Pyongyang pronto estuvieron ensombrecidos por la decisión de Corea del Norte de abandonar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en el año 2003 y el enfriamiento de sus relaciones se materializó en gran medida debido a la determinación norcoreana de lanzar su programa nuclear. A las pruebas nucleares del 2006 y 2009 se le sumaron la última realizada en febrero del 2013, ensayos que se conjuntaron con el retiro de Corea del Norte de las conversaciones a 6 bandas entre las dos Coreas, China, Estados Unidos, Rusia y Japón, abiertas en 2003 y estancadas desde diciembre del 2008. Uno de los principales puntos de fricción fue el fracaso de las negociaciones a 6 bandas entre Corea del Norte y otros países. Estas negociaciones fueron del año 2003 al 2009 y a raíz de la segunda explosión nuclear en el año 2009, Corea del Norte decide que no hay necesidad de continuar con las negociaciones, ya que considera que el proceso de nuclearización es irreversible para él. En ese sentido, pues yo considero que el enfriamiento de las relaciones entre las dos Coreas tiene más que ver con esta suspensión del diálogo multilateral que con el propio programa de desarrollo nuclear. Esta recurrencia al discurso de te voy a atacar ha sido genial, la verdad, por parte de la diplomacia nuclear norcoreana. ¿Por qué? Porque ha demostrado en 3 ocasiones que tiene potencial nuclear. Una cosa es el potencial y otra cosa es la capacidad, pero el potencial lo tiene. ¿Por qué? Porque en 2006 detonó su primera bomba. En 2009 detonó la segunda prueba nuclear. Y para festejar el centenario del nacimiento del gran líder Kim Il-sung, detonó el 12 del 12 del 12, el diciembre pasado, 12 de diciembre del año pasado, otra bomba, que fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque provocó un sismo detectado en California de más de 5 grados en la escala Richter. Es decir, ya estamos hablando de tal cantidad de kilotones que sí es cada vez más real la amenaza de armas nucleares. La política exterior desafiante de Corea del Norte encuentra eco en una política nuclear mundial altamente asimétrica y dispar que se envuelve bajo el desequilibrio que mantiene el TNP entre países nuclearizados y no nuclearizados. Este tratado abriga una debilidad estructural al no poder impedir que países como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte sigan adelante con sus programas nucleares que no necesariamente son de carácter pacífico, países que han rechazado su firma o en su caso abandonado este acuerdo porque buscan saciarse de los mismos privilegios que se reservan un puñado de países occidentales. En ese sentido, Corea del Norte encuentra en el poder nuclear una manera de enseñar sus dientes y toda su musculatura para obtener el respeto de sus enemigos, justamente en la zona más militarizada del mundo. ¿Por qué la Unión Soviética y Estados Unidos nunca se destruyeron? Porque si uno destruía al otro, tenía lo que se llama el MAD, que es la seguridad de la mutua destrucción. Si tú me das, yo te doy. Y los dos nos morimos.
Y en eso se ha basado, vamos a negociar y no va a haber más problemas. Aquí el problema, que sucede igual que con India y Pakistán, es que la seguridad de la mutua destrucción empieza cuando hay el segundo tiro. Es decir, si yo desprevenidamente te ataco y te destruyo, tus submarinos y tus bombarderos que están alrededor del mundo me van a destruir a mí, aunque yo ya te haya destruido. Eso es la capacidad del segundo tiro. Potencias como Pakistán e India, que tienen la bomba nuclear, son altamente desestabilizadoras. ¿Por qué? Porque el que primero pegue gana, porque no hay una segunda, porque no tienen una fuerza mundial para poder lanzar el segundo ataque. Esto está sucediendo también con Corea del Norte. En el último mes se han desatado una serie de amenazas y de torrentes de tensiones. El tercer ensayo nuclear de Corea del Norte y el endurecimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad tuvieron como contrarrespuesta por parte de Pyongyang la nulidad del armisticio de 1953, el corte de las líneas telefónicas de carácter militar con Seúl, la amenaza de reiniciar operaciones en el complejo nuclear de Yongbyon y un nuevo paso al negar el acceso a trabajadores surcoreanos al complejo industrial de Kaesgon, el único espacio gestionado por ambas Coreas. Un paquete de nuevas agresiones que se estrena bajo la presidencia de la primer mujer en Corea del Sur, Park Chung-hee, la hija del dictador, quien resultó electa en diciembre del 2012 y a la que mejor se le conoce como la Margaret Thatcher de Corea del Sur. En 1973, un sniper norcoreano intenta matar al presidente Park. Falla el tiro, pero mata a su esposa. Y esto hace que, bueno, desde luego los servicios secretos surcoreanos, él había creado el presidente Park. ¿Qué hace Park en ese momento? Él tiene una obligación de tener una primera dama junto con él. Y en lugar de volverse a casar, él llama a su hija, que estudia en Francia, y la hace primera dama de Corea. Y la hija Park actúa como primera dama hasta 1979, cuando el director general de la CIA sudcoreana mata a su propio presidente. Esto es algo increíble porque quien debía protegerlo es quien lo mata. Argumentando que él era un dictador, argumentando que ya se había perpetuado en el poder y que había que hacer un cambio, pero lo que sí es sabido es que era un agente norcoreano, el propio director general de la CIA sudcoreana. Frente a esta carrera de amenazas y de agresiones mutuas, se rebasará en esta ocasión la guerra verbal y psicológica, una práctica acostumbrada entre ambas naciones. Esta vez, los gestos desafiantes podrán derribar el mito de la disuasión. Respuestas que quizás estén relacionadas con la verdadera capacidad del programa nuclear norcoreano. Hasta ahora un terreno pantanoso porque no sabemos a ciencia cierta qué tan desarrollado está su programa nuclear. Según algunos expertos señalan que Corea del Norte todavía no se convierte en una potencia nuclear, no tiene la bomba atómica y que por el contrario tiene un arsenal viejo, obsoleto y con serios retrasos tecnológicos, una capacidad combativa en franca desventaja frente a Estados Unidos, por lo que no le permitirían echar la primera piedra, que equivaldría en todo caso a una estrategia suicida. No es suicida, pero probablemente el líder norcoreano no conoce todavía el límite de los Estados Unidos. Los norcoreanos son gente como los del sur, inteligente, trabajadora, preparada, etc. Pero que han elegido el camino de las armas. Hay una doctrina que se llama Juche, que es todo deben ser autosuficientes y todo es a través del ejército. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos al cuarto ejército mejor armado del mundo. Es el país que destina mayor cantidad de su PIB, 25% del PIB va destinado al ejército. La autoafirmación de Corea del Norte como un estado nuclear de pleno derecho
encuentra relación, entre otras cosas, debido a este armisticio de 1953 que no fue sustituido por un tratado de paz y que por el contrario avaló un estado técnico de guerra que permite que Estados Unidos tenga tropas y bases militares en Corea del Sur. Justamente Corea del Norte, asediada por sus rivales y sus enemigos, mira en su capacidad nuclear una arma de sobrevivencia. Justamente una nación que ha sufrido de un aislamiento internacional crónico, de sanciones económicas y comerciales, de pobreza, de hambruna, pero sobre todo de una dinastía política que de alguna manera no ha tenido empacho en mantener a uno de los ejércitos más grandes del mundo. En términos económicos, Corea del Norte es un estado fallido, no en términos políticos, porque hay un control absoluto. Pero en términos económicos es un estado fallido que periódicamente, recurrentemente, tiene crisis de todo tipo. La última de hace 6 años, una crisis alimentaria extrema, según datos de UNICEF y de FAO, mató a más de 2 millones de personas. Tenemos una guerra fría muy caliente, como hemos dicho, como en los antecedentes, en la cual cada año o cada 2 años se renuevan las amenazas norcoreanas para que Estados Unidos principalmente se siente a la mesa de negociaciones con ellos y ellos, los norcoreanos, obtengan prebendas económicas. La escalada nuclear de Corea del Norte obedece a una serie de condicionantes geopolíticos. En últimas fechas, el incremento de los ejercicios militares conjuntos entre Seúl y Washington y un despliegue de fuerzas de mayor sofisticación levantaron la preocupación de los norcoreanos y el recelo de Kim Jong-un, el joven heredero de Kim Jong-il, quien vio cómo su padre tenía que lidiar frente a una posible guerra preventiva liderada desde Occidente, siendo estigmatizada Corea del Norte como un país eje del mal, parafraseando a George W. Bush. Corea del Norte no respetó los acuerdos de 1994. Es el acuerdo marco entre Estados Unidos y Corea del Norte, que era básicamente ayuda económica y petróleo a cambio de suspender sus labores sus labores nucleares. De hecho, Corea del Norte deseaba 2 reactores de agua ligera para producir electricidad. Esto se fue retrasando por parte de Estados Unidos. Llegó un punto de inflexión en el 2002 donde dijeron, pues nosotros vamos a continuar con nuestro programa. El padre de Kim Jong-un, el actual líder, prometió hacer de Seúl un mar de llamas en una de sus últimas amenazas. Ahora, esta amenaza es real. ¿Por qué? Porque Corea del Norte dispone de aproximadamente 800 misiles de corto y mediano alcance que evidentemente pueden atacar la península coreana, la parte sur de la península coreana, muy fácilmente sin dar tiempo suficiente a una reacción, aunque tengan los Patriots, ¿sí? Entonces, la amenaza existe, pero hasta el día de hoy, las amenazas se transformaron, después de los grandes ataques que ahorita voy a hablar, personalizados. En este juego de respuestas y de contrarrespuestas es que también se recrea la inseguridad y la vulnerabilidad de Corea del Sur. Quien mira cada prueba nuclear de Corea del Norte como una amenaza a su seguridad y como una invitación para acelerar su capacidad de autodefensa y rearme. Pues Seúl no cuenta con un programa ambicioso en materia de capacidad nuclear porque generalmente confió en que Estados Unidos iba a extender su mano protectora frente al enemigo histórico. Sin embargo, la política exterior de repliegue de Barack Obama, debido a las finanzas públicas quebradas de Washington, los desastres en Irak y Afganistán y la necesidad de volver a casa, siembran una serie de temores en Seúl que leen esta coyuntura como un vacío de poder. ¿Podrá su tradicional amigo y aliado protegerlo de su vecino belicoso? Viene una guerra psicológica importante porque
el destino de los recursos bélicos de Corea del Sur está supeditada por Estados Unidos. Es decir, la llave hoy para que haya un misil sudcoreano que ataque tiene que estar 2 llaves como en el banco. Y una llave la tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene estacionadas aproximadamente más de 30,000 hombres en Corea del Sur y probablemente una población alrededor de los militares de 150,000 personas que trabajan en relación con este conflicto. Yo creo que aquí hay que considerar el hecho de que la nueva administración del presidente Barack Obama curiosamente ha enfatizado más la presencia de Estados Unidos en el área de Asia-Pacífico. Eso es muy importante. Ha pensado en reestructurar la distribución de fuerzas militares del Atlántico al Pacífico y yo creo que Corea del Sur es una parte central. Guam, Japón, Corea del Sur y en cierta medida Filipinas son partes centrales de la actual estrategia militar de los Estados Unidos en Asia-Pacífico. La contracción de la política exterior de Estados Unidos naturalmente genera dudas en varias regiones del mundo. No solo Corea del Sur, el enemigo de Pyongyang, pone en cuestión la eficacia de su tradicional alianza con Washington para protegerla, sino Japón mira la escalada nuclear norcoreana como una amenaza a su seguridad. Pese a su constitución pacifista, la dieta japonesa ha aprobado una serie de leyes para aumentar su capacidad militar y de autodefensa. La preocupación de Japón deviene de la desafiante política exterior de Pyongyang, pero a su vez de la aspiración de contener la expansión de Beijing y su escalada militar. Este es un problema bilateral muy serio. Para Japón es muy importante resolver el problema de los casos pendientes de secuestro de japoneses por parte de agentes norcoreanos y por el otro, la nuclearización de la península coreana. Japón no está dispuesto a tener una Corea del Norte nuclear al lado. De esta manera, el trazo de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pone nervioso a una serie de aliados y amigos históricos. No solamente es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, volteemos a ver lo que está pasando en Israel, quien mira en su propia escalada armamentista la respuesta para enfrentar la amenaza beligerante de Irán. Pero también tomemos en cuenta los mensajes que envía el presidente de Estados Unidos cuando designa al nuevo secretario de Defensa, Chuck Hagel, un miembro del Partido Republicano, que no es halcón, que más bien es un veterano de la guerra de Vietnam y que busca replegar a su país. Todo parece indicar que este juego de inseguridades en Asia va a detonar una nueva escalada armamentista en la región. En 2013 se cumple el 60 aniversario del armisticio de 1953 que puso fin a las hostilidades bélicas entre las dos Coreas. La coyuntura que estaba esperando la cúpula militar norcoreana para reafirmar el liderazgo del joven presidente, la oportunidad para autoafirmarse en el poder justamente cuando surgieron una serie de dudas y de sospechas sobre su capacidad de gobernar a la hora de sellar la transición política. Quizás en el trasfondo político de todo este escenario, las agresiones de Pyongyang estén relacionadas con una serie de condicionantes políticas a nivel interno, pero también la racionalidad política nos dice que el joven presidente debía de reafirmar el status quo a nivel regional justamente cuando llegan nuevos líderes a la zona. Me estoy refiriendo a la nueva presidenta de Corea del Sur, Park Chung-hee, quien fue electa en diciembre del 2012, Shinzo Abe en Japón y sobre todo también Xi Jinping, quien acaba de tomar posesión en marzo de este año. Simplemente, ¿quién es Kim Jong-un? Es un joven de 30 años, del que no se sabe nada, o se sabe muy poco. El joven líder, que hoy le dicen el brillante camarada en la propaganda norcoreana, fue educado en Suiza. Eso ya es un elemento muy positivo. Y fue educado en escuela de inglés y en escuela de alemán, o sea, él habla fluidamente inglés y alemán. Y además fue muy curioso porque
nunca se supo que este hombre era hijo del líder, sino simplemente el hijo de un funcionario consular de la embajada norcoreana en Suiza. Por un lado está, Kim Jong-un sube al poder tras la muerte de su padre en el año 2011. Varios meses después llega información de que hubo cierta purga de generales y de altos mandos del ejército. Entonces es necesario, o por lo menos esta es la lógica en Corea del Norte, de que el líder norcoreano consolide el culto a él, ¿no? El culto al líder, que consolide la lealtad hacia su persona, y creo que este es un momento clave para poder consolidar la opinión interna y el control de Kim Jong-un. Es una persona que tiene 29 años. En el teatro de las relaciones internacionales y de la diplomacia, la capacidad nuclear sirve como elemento disuasivo y como un instrumento eficaz para alcanzar la paz nuclear. Corea del Norte utiliza su arsenal nuclear para enseñar su fuerza y predominio y obtener como moneda de cambio concesiones de sus rivales, principalmente de Washington, a la hora de acercarse una nueva ronda de negociaciones. No hay que perder de vista que Pyongyang está sufriendo ante las sanciones económicas que le ha impuesto el Consejo de Seguridad y la decisión de Seúl de suspender relaciones comerciales tras el hundimiento del buque surcoreano Cheonan y la determinación de Tokio de seguir adelante con el bloqueo de actividades comerciales con Pyongyang. El momento en que Estados Unidos, y no digo que sea muy fácil, pero retire la amenaza que tiene en Corea del Sur y el norte, reduzca o haga o civilice su carrera nuclear y su economía y deje de desmilitarizar. ¿Por qué son militarizados? Porque tienen una amenaza. Si no hay amenaza, ¿cuál es la razón de ser de tener el cuarto ejército más grande del mundo? No son conquistadores los coreanos. Tal vez Corea del Norte está buscando llevar al máximo las tensiones y recrudecer las amenazas con fines disuasivos, pero no necesariamente para poner en peligro este fino acuerdo tácito de balances y equilibrios. Con su discurso belicoso, sus ensayos nucleares y su diplomacia desafiante, puede conseguir sus objetivos, sin la necesidad de destapar un conflicto a gran escala e incurrir en nuevos peldaños que sí le incrementarían su relación de costos. Pyongyang utiliza su arsenal nuclear como un instrumento político para disuadir un ataque preventivo de Washington y para reforzar su posición frente a países rivales como Corea del Sur y Japón. Aquí hay dos cuestiones. La primera es que Norcorea ha hecho de su diplomacia nuclear algo verdaderamente brillante. Y yo he recalcado la brillantez de los coreanos. Conozco pocos norcoreanos, pero creo que son igualmente brillantes que los del sur. Y su brillantez radica en que gracias a la amenaza de te voy a pegar y te voy a matar, ha hecho que las potencias occidentales, al fin y al cabo, doblen las manos y se sienten a negociar. En este escenario de ego y de rivalidades, China parece tener un papel preponderante en este conflicto, debido principalmente a su capacidad potencial de frenar a Pyongyang por ser su aliado energético y alimenticio. En primera instancia, el gigante asiático no miró con buenos ojos la actitud beligerante de Corea del Norte y decide avalar las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad. Bajo el cálculo de Beijing, este comportamiento puede inducir un cambio en el juego con Washington, quien pudiera optar por una mayor presencia militar en su zona de influencia, pese a su política exterior de repliegue. Asimismo, el gigante asiático no estaría dispuesto a apoyar una mayor escalada armamentista en la región o bien un brote de inestabilidad en la zona. Corea del Norte y China compartían en la década de los 50 y 60 esta lucha contra el imperialismo mundial. Sin embargo, después de varias décadas, China se ha convertido en la segunda potencia mundial. Corea del Norte se ha quedado muy rezagada. Y
De alguna forma, China siempre ha estado interesada en impulsar el desarrollo económico de Corea del Norte. Esto es una realidad. Sin embargo, a partir de la negativa y la intransigencia de Corea del Norte en relación con su programa nuclear, parecen haber indicios de que China está fastidiada de esta actitud de Corea del Norte. Tanto Rusia como China ya critican abiertamente, velada o abiertamente, las actitudes, y esto puede tener ciertos problemas en la relación bilateral entre Estados Unidos y Corea del Norte a futuro. En ese sentido, el viaje del secretario de Estado estadounidense a China cobra sentido. Seguir presionando a Beijing para que ponga en cintura a su aliado tradicional. Más allá de todo este juego de fuerzas, quizás probablemente se pudiera llegar a esperar un enfrentamiento menor con Corea del Sur o bien un conflicto limitado a nivel local. Sin embargo, no hay que perder de vista que la situación es delicada y que un fallo técnico o accidental pudieran descontrolar toda la situación en este perverso juego de relaciones asimétricas del poder internacional. Se acabó el tiempo en Vértice Temático. Soy Rina Musali, los saludo con mucho gusto y les pido que se queden aquí en el canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.